Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético. Los grandes profetas, los grandes apóstoles no tenían muchos títulos excepto Saulo. Era el más preparado. Pero los demás apóstoles, ¿qué eran? Pescadores, cobrador de impuestos. Como diríamos hoy día, eran don nadie. Ahora, no hemos visto en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que a las mujeres le hubieran puesto las manos para el ministerio. ¿Ese había en el sacerdocio, hermanos? El profeta no era ungido por el pueblo. El profeta era ungido por el Señor, ¿o no? Pero dentro del sacerdocio no existía ordenar mujeres. Para mí es una alegría el poder estar el segundo día aquí en Picada Flor, aquí en Posadas, en Misiones, en Argentina. Y los hermanos quieren que les saludemos a todos los que están, no solo en este lugar, porque a través de esta grabación llegaremos a muchos lugares, así que Posadas será recordado, mencionado, por lo menos para mirar en qué parte del mapa de Argentina se ubica. Estamos cerca de Paraguay, casi en la frontera, son días de frío y está sabroso el frío. Y yo quiero agradecer al Señor porque este es el segundo día que queremos compartir la palabra de Dios. Hermanos, estuvimos visitando a mucha gente y yo agradezco al Señor que hayan personas como el hermano Oscar, un hombre misionero de corazón. Parece que todos le han abierto las puertas. Así que no fue difícil hacer las visitas y ver que las personas están tan abiertas a escuchar la palabra de Dios. Y realmente me gustaría quedarme y trabajar en este lugar, y este espacio grande podría ser llenado con mucha gente que tiene un corazón dispuesto para amar al Señor. Pero el problema que tenemos nosotros es, como en las primeras presentaciones les hice, es tener una visión. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por delante, esa visión tiene que estar lo que el Señor nos ha revelado. Y detrás de eso está la misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde tenemos que llevar a esos hombres y mujeres que van a poder escuchar el mensaje de la verdad presente? Así que a mí se me ha pedido que les hable cómo una iglesia pequeña puede organizarse para cumplir esa visión y esa misión. Así que ese es el tema que voy a presentar en 2 partes. La primera parte es cómo la iglesia, según el orden evangélico, se organizó en la iglesia apostólica, que también era tan poco como nosotros, pero ellos en poco tiempo llegaron a todos los rincones y dice que hicieron temblar al paganismo, a Satanás y a todos aquellos huestes del mal, porque eran hombres y mujeres con el poder del Espíritu Santo. Y ellos recibieron la lluvia temprana y nosotros recibiremos la lluvia tardía. Por eso en esta hora quisiera pedirles que de todo corazón y con reverencia podamos postrarnos delante del Señor para que a través de la oración el Señor
derrama su Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesucristo? En el lugar santísimo. Hace que esta oración sea acepta delante del Padre Celestial. Y Él derrame lo que hoy más que nunca necesitamos, como el campesino que espera la lluvia. Hoy tenemos que esperar con esa misma vehemencia, necesidad, y decir: Señor, sé propicio, manda la lluvia. Nuestros corazones están secos y estamos necesitados de esa lluvia. Podemos orar, así que nos vamos a arrodillar para que el Señor pueda bendecir. Oremos. Padre amantísimo, gracias, Señor, por estar aquí entre mis hermanos para compartir tu bendita palabra. Señor, esta palabra lo necesita todos tus hijos, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy la iglesia está, Señor, analizando cuál va a ser la proyección de acá a 4 años, 5 años. Pero hoy nosotros queremos ver el panorama profético, lo que tú tienes, para que en este lugar de manera específica, en la mente de los hermanos que están queriendo llevar este proyecto adelante, de predicar el mensaje de la verdad presente en este lugar, con el poder de tu Espíritu, tú derrames sobre nosotros para poder comprender tu Escritura y seamos, Señor, no solo advertidos, sino preparados para llevar esta gran misión. Señor, la obra es tuya, nosotros apenas somos instrumento en tus manos. Danos ese poder y esa sabiduría. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Voy a comenzar con el libro de Hechos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, los apóstoles estaban esperando un gran acontecimiento, porque Jesús les había dicho: no se vayan de este lugar a menos que reciban poder, a menos que vayan con dinamita, porque al diablo hay que ir a dinamitarlo. Pero esa dinamita no está en nosotros, eso viene del Señor. El Señor es el que da ese poder. Y los apóstoles tenían un carácter ya humillado, un carácter quebrantado. Pedro ya no era el mismo confiado en sí mismo, el impetuoso, ni Tomás era el incrédulo impedernido, y los hijos de Zebedeo no eran esos sanguíneos que querían cortar orejas y cabezas. Ellos se habían dado cuenta de que habían fracasado en la condición humana para hacer la obra de Dios. Ahora miraban el carácter de Cristo y decían: ¿cómo quisiera ser como Cristo? Pero Jesús les había dicho antes de partir de esta tierra al cielo: ustedes quédense aquí donde les estamos dejando. Porque dice en Hechos capítulo 1, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles son las cosas que Jesús dijo? Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No es el problema la cantidad, mis hermanos. Esta pequeña congregación, si tiene 20, 30 hermanos, es mucho. El Señor solo necesita un hombre consagrado y Él puede hacer maravillas. Hemos visto cómo fue el trabajo de Pablo y vamos a analizar para nuestra lección cómo Pablo estaba en una situación muy complicada, que muchos de nuestros hermanos pueden estar en esa misma condición. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, Pablo entendió la verdadera dimensión de lo que era el trabajo que Dios al cual lo había llamado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigo? Ayer y hoy hemos estado visitando muchas familias que no son adventistas, son católicos. Pero cada uno de ellos recibió
Le hemos dicho, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal en tu corazón? ¿Cómo no voy a recibir? Lo voy a recibir. Y al recibir a Jesucristo, el poder del Espíritu Santo ya fue dado por anticipación, para que Él pueda clamar diciendo, Abba Padre, porque hemos sido adoptados en ese Espíritu. Ahora, ellos tenían poder, aquellos apóstoles, pero no eran un poder pleno, completo, que necesitaban para hacer la obra misionera. Así que, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Los apóstoles estaban diciendo, 3 años y más hemos estado con Jesús. ¿Cómo no hemos entendido? ¿Cómo hemos hablado malas palabras entre nosotros? Hemos supuesto muchas cosas. Mira cómo nos hemos dormido cuando deberíamos estar orando. Cada uno analizó su condición. Pedro confesó públicamente y dijo, yo en esto he fallado, perdóneme. Santiago y Juan, cada uno confesando sus pecados unos a otros. El corazón estaba quebrantado. No sé si ustedes recuerdan una visión que Elena White tuvo. Lo que pudo haber sido, era un congreso. Y en ese congreso, ella creía que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, se iba a derramar. Y el Señor le mostró en una visión lo que pudo haber sido. En el salón donde estaban reunidos, así como hoy mismo están reunidos en el Congreso de la Asociación General, ellos estaban reunidos. Y de repente, uno de los presentes alzó la voz y dijo, yo quiero pedir de corazón, porque he sospechado de mi hermano. Y el otro dijo, yo también he hablado mal de él. Y fue uno tras otro. Y no hablaban solamente porque querían hablar, sino hablaban con quebrantamiento de corazón. Ellos estaban compungidos de espíritu. Y lloraban, y oraban. Y dice que comenzó un momento de esparcimiento espiritual. Comenzaron a orar y allí fue como se derramó el Espíritu Santo. Y en ese momento, con ese éxtasis de gozo, de satisfacción, de ver cumplido Dios la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, la sierva del Señor dice que estaba en un momento que esto sea realidad, pero despertó apenas era un sueño. El Señor dijo, si en este congreso hubiera pasado todas estas cosas que has visto, que era la voluntad de Dios, esto es lo que hubiera sucedido. Hermanos, el Señor les ama a ustedes, aunque sean un grupo pequeño, aunque sean con muchas incomprensiones de algunos pastores y obreros. Algunos han sido maltratados o algunos han sido mal vistos. Hermano, no nos hirió a nosotros. ¿A quién hirió esas personas? Antes de llegar a nosotros, ¿a quién le llegó? ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestro protector? Él fue herido por nuestras transgresiones, rebeliones y todo lo demás. Y hoy lo que nos toca es decir, Señor, sé propicio con nosotros. Ahora estos apóstoles, mientras confesaban sus pecados, mientras reconocían sus errores, todos esperaban el ungimiento del Espíritu Santo. Estaban orando. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estoy leyendo el versículo 14. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, ¿tenían tantos motivos para arrepentirse y confesar los unos a los otros o no? No solo las mujeres, no solo los jóvenes, no solo los varones, todos de alguna otra forma habían fallado al Señor Jesucristo.
y vieron que Judas murió, ahora llega el momento especial. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, ahora todos unánimes en un mismo lugar. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ser unos en Cristo. Unos en una visión, unos en una misión, unos en el sentir, unos en comprender la escatología profética de lo que hoy está sucediendo, unos en la obra misionera, unos en atender la necesidad de los demás. Este lugar se convertiría en un pedazo de cielo o no. Y seríamos bendecidos grandemente porque el Señor lo que está queriendo es eso. Yo ya soy parte del hermano Oscar o del hermano Rubén, porque el mismo espíritu que está en él está conmigo, y los dos a lo mejor juntos podemos hacer muchas cosas para la honra y la gloria de Dios, pero si nos unimos todos, así como las radios de la rueda de la bicicleta al eje, todos unidos, ¿cuánta expansión habría? ¿Cuánto progreso habría? ¿Cuánta bendición habría? Hermanos, ustedes no se queden pequeños con lo poco que están. Este lugar tiene que explotar, tiene que reventar, porque el poder del Espíritu Santo está, hermanos, descendiendo sobre nosotros, y esto es lo que la palabra dice, pero para eso tiene que limarse las asperezas. Tiene que quitarse. El Señor es como cuando ustedes trabajan una huerta. La mala hierba, ¿qué lo hacen ustedes? No es la buena hierba el que lo va a sacar a la mala hierba. ¿Quién tiene que sacarlo? El agricultor. El que está trabajando la huerta es el que tiene que sacar. Es decir, no nos toca a nosotros sacar la mala hierba. El Señor lo va a sacar oportunamente y cuando Él quiera. Nosotros, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos o no, porque se parecen, pero al final el fruto es el que va a determinar quién es trigo y quién es cizaña. Y de repente vino un estruendo, y ese estruendo, ¿qué es lo que provocó? Como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, ahora, ¿qué eran esos lenguas? Eran esos balbuceos como vemos en algunas iglesias, ni saben lo que están diciendo, pero dice que están hablando en lenguas. Pero la Escritura dice que aquí estaban, por ejemplo, el versículo 9 dice, habían partos y medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, todos escuchaban en su mismo lenguaje que les hablaba. Y yo sé que aquí hablan guaraní, algunos hablan portugués, algunos hablan español, otros hablan otros idiomas, y tenemos que llegar a esas personas en sus propios idiomas o no. Y el Señor nos puede dar esa capacidad de hablar en esos otros idiomas, pero en el amor de Cristo, en la justicia de Jesucristo, en la verdad presente, que tenga poder ese mensaje. Ahora, una vez que ellos comenzaron, la prédica de Pedro fue realmente poderoso, fue el mensaje poderoso. Pedro ya no era eso que estaba escondido para decir que no conocía a Jesucristo. Ahora estaba completamente arrepentido. El Señor lo restauró y Pedro comenzó a hablar diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, ustedes nos están diciendo que estamos borrachos, por eso estamos hablando otras lenguas. No estamos borrachos, les puedo decir qué hora es. Porque el Señor nos ha investido de este poder. Varones hermanos, permítanle hablarlos libremente, comenzando desde el patriarca David y todo el mensaje. Y el resultado de ese sermón no fue un sermón casual, no fue un sermón de sobar, de dar un masaje,
suavito, sino fue un mensaje directo al corazón que apela a tomar una decisión con respecto a la verdad. Y entonces el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ahora, como es tan fuerte el mensaje, tan claro el mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Si el sermón no llega a tomar, a quebrantar el corazón, analizar la conducta, la vida de una persona. Alguna vez, cuando estamos predicando, alguien me dice: ¿y cómo conoces tu vida? Porque parece que tú has hablado directamente para mí nomás. Pero hermano, nadie conoce la vida de cada quien. El Señor sabe cuál es el problema. Y el mensaje llega justo lo que una persona necesita. Entonces, cuando dice a Pedro y a los demás apóstoles que estaban allí: ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautícese, porque no creían en Jesucristo. Y de ahí en adelante los bautismos fueron en el nombre de Jesucristo, que tenían que reconocer que Jesucristo es el Señor para perdón de pecados, y iban a recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estaban lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora yo quiero preguntarles un detalle. ¿Esta era toda la iglesia judía? ¿Dónde estaba la iglesia grande? ¿Estaban recibiendo el Espíritu Santo? ¿Estaban entre Pedro y los demás apóstoles? Ellos estaban diciendo: por fin nos hemos deshecho de aquel que perturbaba la iglesia. Vamos a decir, la iglesia grande, la iglesia organizada de aquel entonces, pensó que Cristo era un problema y con la muerte esto se había acabado. ¿Pero era así? No, no era así. Y entonces, cuando ellos comenzaron a hacer, mira las cosas que van a suceder. Y nosotros, cuando leemos los testimonios, cosas más maravillosas en este tiempo nos están esperando. No tenemos que pensar que va a ser la repetición del Pentecostés, va a ser mucho más glorioso el derramamiento de la lluvia tardía. Y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según cada uno tenía necesidad, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que eran salvos. ¿Quién traía a los miembros de iglesia? ¿Los hermanos? Sí, eran el medio que Dios utilizaba. Pero ¿cómo eran esos hermanos? Con el poder del Espíritu Santo. Ellos traían a esas personas. Y bueno, después vemos el sanamiento del cojo, pero quiero llegar, ¿cómo deberían organizarse? ¿Qué significa el orden evangélico? Entonces, esta congregación o cualquier ministerio tiene que organizarse o no. En la vida militar, todo es orden y disciplina, y tiene que haber ese orden. Ellos, por decir, son el remanente que sale de la iglesia judía, la iglesia apostólica. No tiene un orden estructurado y tienen que ellos organizarse, pero no a la manera del hombre, sino ese orden tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, porque esos dones y talentos que había entre la hermandad eran suficientes para estructurar
una iglesia que sea bien estructurada, un ministerio que era como un ministerio de sostén propio. El comienzo sería pequeño, pero afectaría la vida de muchas personas en tan corto tiempo. Y entonces ahora vemos que ellos eran de un solo corazón. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Hermanos, ¿eso es lo que necesitamos pedir o no? ¿Cuál es la mayor necesidad de esta iglesia, hermanos? ¿Cuál es la necesidad más grande de ese ministerio? Que todos tengamos el mismo sentir que había en Cristo Jesús. No sea lo que yo sienta el que prevalezca, ni lo que usted piensa, sino sometámonos a Jesucristo y llevemos cualquier problema a Él y todos seamos unánimes en decir que no somos mejor que nadie, ni el otro es mejor que nosotros, ni nosotros, y cada uno sea siervo de su prójimo. Y eso va a traer grandes cambios porque los apóstoles eran un testimonio y la gente decía cómo se quieren, cómo se aman, cómo se complementan, cómo trabajan unidos. Había una unidad perfecta, pero guiado por el Espíritu Santo. Y con poder y con los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia había sobre todos ellos, y ningún necesitado había. Hermano, qué lindo sería eso que pase en esta comunidad. Yo creo que estamos muy cerca de lograr ese objetivo, porque aquí ya se está trabajando el asunto del carácter. El campo y la agricultura es el ABC para trabajar la formación de un carácter semejante al de Cristo. Porque el agricultor tiene que madrugar, tiene que levantarse temprano, tiene que trabajar aunque haya sol, aunque haya lluvia. Como en estos días ha habido helada, a pesar de eso tiene que creer que el Señor va a mejorar todas las plantaciones, aunque el frío los ha quemado. La naturaleza nos ha enseñado de que es tan noble y van a comenzar a brotar esas papayas, tienen otros nombres, ¿no? Mamón, y bueno, nosotros decimos papaya, las paltas están quemados, pero esos son los más resistentes. Bueno, los maracuyás que he visto que también están quemados, y las hierbas, no sé cómo estarán, pero cada uno tiene una esperanza de que por más que haya caído la helada, van a recuperar. Entonces tiene que haber fe, tiene que haber esa esperanza. Ahora, hermanos, los apóstoles están predicando, pero en la medida que va llegando más gente, ¿aumentan también las necesidades o no? ¿Hay necesitados aquí o no? Yo he visto que en cada casa que hemos llegado hay necesitados. ¿Uno está enfermo? Ojalá que ese hermano se recupere pronto. El otro tiene otro problema, quizá de matrimonio. El otro todavía no ha entendido, ni siquiera ha dado el paso importante. El otro ni siquiera había recibido a Cristo. Y hoy 2 parejas, 2 matrimonios, 2 hogares recibieron a Jesucristo en su corazón. Ellos dijeron, queremos servir a Cristo, queremos prepararnos. Gloria a Dios. Hermanos, el trabajo es mucho. Por eso yo le dije al hermano Oscar, reducí tu chaco, la chacra, reduce. Porque la viña del Señor es más importante, ¿o no? Amén. El Señor no nos va a dejar sin comida. Ya viven en el campo, qué maravilloso, me gusta. Porque en el campo la vida es mucho más sencilla, son felices ustedes. Pero hay que trabajar en nuestro alrededor. Hay una radio que está trabajando, está difundiendo el mensaje. Yo no sé si son 24 horas. Si son 24 horas, qué bendición. Pero ahora, esos que están escuchando la radio, ¿hay que ir a cosechar o no? Si usted siembra maracuyá, qué lindo, están madurando. Y si no cosecha, ¿qué va a hacer usted? Es lo mismo que nada. La mies está
madura. ¿Qué falta? Obreros, cosechadores es lo que falta. ¿Y quién se va a anotar para ser cosechador? No importa, a la última hora yo quiero entrar, porque al final el mismo pago vas a recibir como aquellos que han comenzado al primero o al mediodía, todos van a recibir el mismo salario. ¿Y cuál es el salario? La vida eterna. ¿Tenemos que organizarnos o no? Ahora, había que atender a las viudas. Habían personas que no tenían para comer. Entre nosotros tenemos que ver quién no tiene ropa. Hay que llevarlos. ¿Quién no tiene medicamentos? ¿Qué falta? La obra médica misionera es importante que se establezca aquí o no. Para todos los enfermos. Esos diabéticos, artríticos, cancerosos, todos ellos tienen que encontrar un lugar en donde el Señor les va a sanar utilizando los 8 remedios naturales o no. ¿Eso está a nuestro alcance o no? Ustedes tienen todas las hierbas aquí y pueden utilizar la farmacia natural, produciendo todos los derivados de las plantas. No es cosa difícil, es algo muy sencillo, muy práctico. Entonces, ahora, esos apóstoles van a ir a buscar plantas medicinales, otros van a sacar los aceites esenciales, otros van a trabajar en la cocina, Pedro ahí sirviendo comida. ¿Así era? No. ¿Qué dijeron? Capítulo 6, versículo 1. Dice: en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que uno que puede ser misionero, obrero de la palabra, aquel que enseña la palabra, aquel que tiene esa capacidad de ministrar la palabra, aquel que puede ser el que gana almas, aquel que puede ser el misionero tiempo completo, aquel que puede ser pastor, que esté haciendo agricultura o cocinando o haciendo otra cosa. ¿Qué dijeron los apóstoles? Nos reuniremos y buscaremos. A ver, ¿quién? ¿Quién va a atender a las viudas? ¿Las hermanas que atiendan a las viudas o no? Y colocaremos a los hermanos diáconos. Y dice aquí, ¿no? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo tienen que ser esos hermanos que van a ser los primeros levantados en el orden evangélico? Eran los diáconos. ¿Y los diáconos cómo tienen que ser? Porque tiene buena ropa, porque tiene buena cara, porque se parece bien. ¿Eso tiene que ser el parámetro para escoger a los diáconos? No. Esos diáconos, según la palabra de Dios, dice: busquen ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Si todo esto siguiéramos nosotros, el modelo apostólico, ¿cómo sería la iglesia, hermanos? Hermanos, ¿tendría poder o no? Habría poder. Habría, hermanos, la investidura del Espíritu Santo. Y todos los que hagan lo harían de un solo corazón, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Qué es más importante, hermanos? De buen testimonio. Cuidemos el testimonio de cada uno. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu vida social en la comunidad? ¿Es importante o no? ¿O creen ustedes que no vale la pena? Bueno, no importa cómo yo ande. No es así. Nosotros necesitamos, hermanos, cuidar eso que el Señor nos ha dado para que seamos buen testimonio. Y no solamente dice que sean varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que tenga sabiduría. Hermanos, no es fácil trabajar en esta obra del Señor. Necesitamos sabiduría, pero esa sabiduría, hermanos, no se consigue en la universidad. Esa sabiduría no está en la escuela. Esa sabiduría no está en la facultad. ¿Dónde está esa sabiduría? Hermanos, esa sabiduría proviene de Dios. Es puro, es pacífico, es amable, es tantas virtudes que esa sabiduría puede adornar nuestra vida. Y si alguien no tiene esa sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídale al Señor, dile, Señor, dame sabiduría, porque usted, si la han nombrado diaconisa, si la han nombrado diácono, si la han nombrado anciano, si la han nombrado misionero, si la han nombrado, hermanos, de acuerdo a los dones y talentos, como pastor, ¿qué tiene que hacer? Arrodíllate, pedile al Señor sabiduría, porque no sabemos hacer esta obra. Aunque a mí me funcionara en otro país, aquí es otro el contexto social, ¿o no? Y yo para eso necesito que el Señor me dé sabiduría. ¿A quién tengo que ir a visitarle? Mientras voy en el camino para visitar a una familia, voy orando y le digo, ¿qué palabra tengo que hablarle? Inspírame, Señor. Dame sabiduría. ¿Cómo voy a comenzar la entrevista? ¿Qué texto le voy a leer? ¿Y el Espíritu Santo dirige tu vida o no? Sí. Y justo lo que teníamos que decir, lo hemos dicho no por ser más capaces, sino el Espíritu Santo nos ha inspirado. Parecía muy difícil esta mañana que hablamos, una pareja de brasileros que viven aquí, parecía difícil. Pero al final terminó siendo muy sencillo, porque lo que hablamos llegó a su corazón. Y dijeron, nosotros queremos recibir ahora mismo el Espíritu Santo. Queremos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. ¿La puerta está abierta o no? Y así todas las puertas se van a abrir de par en par, en par, en par. ¿Y qué es lo que va a faltar? Obreros. Y ustedes estudiando para servir al nuevo orden mundial. Estudiando para ser abogado, para defender a los sinvergüenzas, a los criminales. Este mundo necesita más abogados, necesita más políticos. ¿Qué necesita este mundo, hermanos? Obreros de la viña, que tengan el carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo. Hombres que no se compren, hombres que no se vendan, hombres y mujeres que sepan dar al pecado el nombre que le corresponde. Eso eran estos diáconos. Tenían sabiduría, eran ungidos por el Espíritu Santo, tenían ese conocimiento del carácter de Cristo. ¿Y quiénes eran estos hombres? Y nosotros, mientras estamos trabajando, persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Y el apóstol Pedro y los demás dicen, no es justo que nosotros dejemos de predicar. A mí el Señor me dio la predicación de la palabra. El Señor me dio el don de compartir su palabra, a donde sea necesario, porque de aquí tengo que ir a otro lugar de Argentina y después voy a ir a otro lugar, pero ¿quién va a dirigir eso? El Espíritu Santo, porque yo por mi capacidad no soy apto en estas cosas, porque esto no es un conocimiento administrativo, no es un conocimiento de este mundo. Este trabajo es la obra del Espíritu Santo. Él tiene que decirte. Hasta Pablo un día estaba queriendo ir a otro lugar y el Espíritu Santo, a través de un hombre de Macedonia, le dice, no vayas a perder tu tiempo allá, ven, pásate aquí, nosotros te estamos esperando. ¿Y fue bendecido la obra de Pablo o no? En el orden evangélico es, el Señor dirige la obra, el Señor dirige la obra. Nosotros somos colaboradores, somos instrumentos.
No es el jefe de diácono el que maneja el departamento de diácono. No es el pastor el que maneja la iglesia. El Señor dirige la iglesia. El Señor dirige escuela sabática. El Señor dirige el departamento de ancianos o diáconos a través de personas consagradas. Pero si esas personas no se consagran, ellos se van a ocupar como el Señor de la obra. Ellos van a mandar, se van a volver políticos. Y ese no es el propósito. Y entonces, dicho esto, les agradó a toda la hermandad. ¿Y a quiénes eligieron? Esteban, este hombre. Eligieron, hermanos, para que sea el primer mártir, con tanta consagración, con un carácter semejante al de Cristo. Esteban era lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Sí. Hermano, ¿cuándo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Al año que viene? ¿Cuándo usted se va a preparar para eso? No podemos postergar, o sí podemos postergar. ¿Podemos dilatar estas decisiones? No. El tiempo se nos está acabando. La gran obra recién está comenzando para preparar, hermanos, a la hermandad, para preparar nuestros corazones para el derramamiento final de la lluvia tardía. Y los acontecimientos van a ser grandiosos. Allí estaba Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos Estebans hay aquí? ¿O dónde están esos Estebans? ¿Dónde creen que está? En Buenos Aires, en Mar de Plata. ¿Dónde están? El Señor siempre va a preguntar y va a decir, como le dijo a Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y cuál es la actitud del ser humano? Así como dijo Moisés, ¿no? Ay, Señor, yo no sé hablar. El que sabe hablar, que dirija, pues. Yo no sé hablar. Y el Señor le enojó, casi le mató, ¿no? ¿Quién le ha dado boca para hablar? ¿Acaso no soy yo? Él le dice, tu hermano va a hablar en vez de vos. La obra de Dios no necesita excusas. Si el Señor te ha llamado y te invita para hacer una obra, recíbalo con gusto y alegría, porque siendo tan miserables que somos, si el Señor nos presenta una oportunidad, hagámoslo con reverencia, no mirando a la gente, no mirando a las personas, no mirando a los dirigentes. Puestos los ojos en Jesús, sirvamos con temor, con reverencia y con integridad de corazón. ¿Eso es lo que el Señor necesita en este tiempo o no? Eso era Esteban, y no solo que era Esteban, y Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y ahora ya tenían los diáconos, 7 diáconos. Y la hermandad dijo a los diáconos, por favor, necesitamos que ustedes nos atiendan a las viudas, la ropita, la comida y todo lo que hay que hacer. Organícense, y los apóstoles dijeron, trabajen ahora, atender esas necesidades, y nosotros seguiremos abriendo brecha. Allí tenemos que ir a trabajar. La obra no puede detenerse solamente en atender las necesidades. Para eso hay hermanos que pueden atender. El orden evangélico consiste en que tenemos que volver en la forma como la iglesia apostólica se organizó, cómo eligieron a los líderes. No es por ser compadre, no es por afinidad, no es por simpatía. El Señor dice quiénes van a ser. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Hasta los sacerdotes se convirtieron. Esos que habían visto a Jesús como un impostor, ahora estaban entre ellos. Hermanos, no tenemos que decir,
Este era un tiempo enemigo. ¿Saulo de Tarso era enemigo o no? Del Evangelio de Jesucristo. Sí. Hermano, si Esteban le hubiera echado la maldición a Saulo de Tarso cuando le apedreaban, él dijo, apedréenlo, y le quitaron la capa y lo pusieron a los pies de Saulo de Tarso, ¿no? Él consintió en el martirio de Esteban. Pero Esteban no le dijo, vas a ver, en el cielo vas a pagar. Espérate nomás un poco más. No. La Biblia, ¿qué dice, hermanos? Orad por vuestros enemigos. Aquellos que no merecen ninguna consideración, oremos, porque ellos un día se van a consagrar, se van a entregar. Ellos también se van a rendir a los pies de Jesucristo. Ahora vayamos al libro de Hechos capítulo 13. Después voy a volver al Hechos capítulo 9. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 13 dice así, la palabra de Dios. Del versículo 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cirineo, y Manahem, que habían sido criados con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo consagraron y dijeron, vayan a predicar porque el Señor les ha llamado. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios, pero no le dijeron, ya hermanitos, vengan, aquí les vamos a orar y vamos a poner las manos encima. No, no fue así. No fue trivial, no fue algo así muy liviano, sino con el temor de Dios esas personas oraron, ayunaron, impusieron las manos. La iglesia autorizó a estos dos varones. ¿A quiénes? ¿Están con su Biblia, hermanos? ¿O ustedes se lo saben toda la Biblia ya? ¿Se la conocen? Yo a veces hasta me olvido algunos versículos y tengo que volver dónde estaba eso y voy buscando y memorizando. ¿Hay Biblia aquí? No, ¿debe haber en la mesa Biblia o no? Sí, ahí está. Ahí pásale, hermano. Nosotros apenas somos obreros y cuando no hay combustible, cuando no hay herramientas, cuando hay... ¿Usted tiene que poner su plata? No. ¿Qué tiene que decir al dueño? Falta esto. ¿Y el dueño qué tiene que hacer? Tiene que responder, ¿o no? ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Él tiene dinero o no? ¿Tiene plata? ¿Tiene oro? ¿Tiene dones? ¿Tiene talentos? ¿Qué le falta al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Qué le falta, hermanos? Mío es el oro y la plata, pero de todo el mundo. Si Él quisiera debajo de este suelo, a lo mejor sacaría 5 o 10 kilos de oro. Pero no se resuelve con riqueza material. El Señor no compró para alimentar a los 5 como los apóstoles creían, ¿no? Tantos denarios, ni siquiera alcanzarían con un bocado. ¿Y el Señor qué dijo? Encuentren a alguien que traiga la merienda, el almuerzo. ¿Y quién quería dar, hermanos? No, el otro dice, no, yo pues, si le doy, ¿qué voy a comer yo? Y el otro dice, yo también, hasta hijos tengo y tengo que comer con mi hijo. No se lo voy a dar. Que otro dé, pues. ¿Y quién era dispuesto a dar? Un niño. ¿Le entregó cuánto? 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2. Todito la merienda lo entregó. ¿Y el Señor qué hizo con ese pequeño tapeque? 12 canastas. Pidió la bendición al Padre. Él le dijo, den. Y yo me imagino a Pedro, ¿no?
Cuanto más entregaba, seguía la misma cantidad. Cuanto más entregaba, seguía la misma cantidad. Cuanto más entregaba, seguía la misma cantidad. ¿Y se fue multiplicando o no? Amén. Y no fue que se multiplicó nomás. ¿Cuántos canastos sobraron? 12 canastas sobraron. Hasta la saciedad comieron. ¿Por qué nosotros no tenemos? ¿Por qué no queremos dar al Señor nada? Y el Señor dice ahora, aquí está. ¿Quiénes eran? Entreguen, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿cómo se convirtió Saulo? ¿Recuerdan ustedes? Camino a Damasco. Camino a Damasco. Espectacular, camino a Damasco. ¿Él era un enemigo de la verdad presente o no? Sí, Y él defendía la iglesia. Era un converso a la iglesia. A mí me decían algunos hermanos, ¿cuándo va a volver usted a la iglesia? ¿A cuál iglesia? Le digo, ¿no? ¿A cuál iglesia quiere que vuelva? A tal iglesia. No, yo estoy en la iglesia. Yo nunca he salido a la iglesia. Que te hayan sacado, desfraternizado, no significa que tú no eres parte de la iglesia, porque el Señor, ¿qué dice? Donde están dos, tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Está aquí el Señor o no? amén. Y si usted en su casa se reúne, 2, 3, invoca el nombre de Jesucristo, ¿está ahí o no? Sí, ¿Y por qué entonces lloramos cuando el día que nos han borrado y cuando nos han desfraternizado, como los católicos, ahora ya no voy a poder alcanzar la salvación, ya el infierno nomás ya me está esperando, ¿no? ¿O no? El concepto de iglesia que tenemos es católico. No tenemos que ser fiel a la iglesia, tenemos que ser fiel a Jesucristo. El que es fiel a Jesucristo también va a ser fiel a la iglesia, ¿o no? Pero no es que primero tiene que aprender a ser fiel a la iglesia. Tiene que aprender a ser fiel a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Ahora Saulo de Tarso, mira, capítulo 9. Ustedes vean, era uno de los 70, uno del Sanedrín, un hombre importante, un hombre con mucha teología, un hombre conocedor de la Escritura, la administración eclesiástica. No era un novato de esos, era un hombre muy preparado, de la escuela de Gamaliel, uno de los grandes maestros, una mente brillante, un filósofo. ¿Quién no quisiera tener la mente de Saulo? Era realmente un hombre espectacular, intelectualmente hablando, y la capacidad que tenía. Pero ¿cuál era el problema? Él defendía la iglesia, él defendía el sistema, pero ¿cómo defendía? Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora, ¿qué es lo que había en el corazón de Saulo? Amenaza de muerte. ¿Era un potencial asesino o no? Tú puedes también ser un potencial asesino defendiendo un sistema, una iglesia. Eso no ha pasado solo en este tiempo, eso ha pasado a través de toda la historia. Los grandes reformadores tenían problemas con los dueños de la iglesia. Los herejes, ¿quiénes eran? Los que no estaban de acuerdo con los líderes eran los herejes. ¿Y qué hacían? ¿Lo quemaban o no? Lo degollaban, lo decapitaban. Lo entregaban al circo romano. Y creían que ellos estaban defendiendo la causa de Dios, pero eran instrumentos de Satanás. ¿Quién estaba dirigiendo la vida de Saulo de Tarso? ¿Era Dios? No.
¿no? ¿Quién odiaba la causa de Cristo? Ahora, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, dice, ¿no? Saulo creía sinceramente que la causa que él estaba defendiendo era justo, pero también era sinceramente que estaba equivocado, ¿o no? Hermanos, la sinceridad no nos va a salvar. La sinceridad es importante. El Señor sabe pesar cuán sinceros somos. Ahora, va donde el sumo sacerdote, dice, entrégame cartas, yo voy a traer a los disidentes, a los herejes. Uno por uno de sus coguetes voy a traer, de su cuello les voy a traer aquí. Y el sacerdote dijo, qué fiel hermano este, ¿no? Le daremos las cartas, recomendaciones a la iglesia en tal y tal y tal y tal. Y voy a comenzar con Damasco primero, allá hay infieles. Según él creía que eran infieles esos hombres, pero según Dios eran sus fieles. Y entonces dice que fue y que hallase alguno de este camino. La iglesia de entonces se llamaba la iglesia del camino. ¿Cómo se llamaba la iglesia? ¿Por qué le llamaban la iglesia del camino? Quebrada flor, ¿cómo es aquí? Picada flor. Porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A cuál iglesia está haciendo? A la iglesia del camino. Era de la iglesia de Jesucristo. La iglesia judía existía, pero la iglesia del camino era la iglesia de Jesús y los apóstoles. Y ya se fuesen hombres y mujeres que los trajese presos a Jerusalén, y yendo por el camino al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuidado que usted, creyendo ser un fiel defensor de la iglesia, el Señor le bote del caballo y en el suelo aparezca y digas, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Yo sé que algo parecido aquí ha pasado hace años, hace no muchos años. El Señor conoce eso. Hermanos, la iglesia cristiana estaba entrando en una era muy importante. La obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguir con más fuerza, con más vigor. Y como resultado la iglesia iba a ser fortalecida por una cosecha que nunca antes se había visto. Los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse a la suspicacia, porque ¿quién no habla mal del pastor? A ver, díganme ustedes, cuando uno es fiel, ¿quién no habla mal? Hasta los hermanos sospechan que lo que los otros están diciendo sea verdad. Un profesor de la Facultad de Teología decía, ustedes van a vivir en una casa de cristal. Les van a mirar por arriba, del costado, de al lado, de abajo, de todo lado les va a mirar. ¿Así es o no? El misionero, el que quiere llevar adelante la obra, es hasta escaneado, ¿no? A ver si no tiene nada hasta en su barriga, ¿no? ¿Usted cree que el diablo ha cambiado de estrategia y el diablo va a bajar la guardia para no hacer más cruel el trato con aquellos fieles? Hermano, usted no se haga la ilusión. Más bien espere que más cosas va a venir y las cosas que estás pasando van a ser como nada. Nada más que les han disciplinado, les han borrado, por decir. Han hablado mal de ustedes, ya está. Pero no les han venido a pegar un sopapo, así un puñete, ¿no? No les ha dado. O alguien ha sido pegado así.
No, todavía falta. Entonces, espérate nomás que te van a venir a pegar. Y ese día cuando te den un puñetazo o un revés, te vas a poner a llorar y vas a maldecir, maldito vas a ver en el cielo, vas a pagar todo eso. ¿Así le vas a encarar? No. ¿O vas a decir como Jesús, perdónale porque no saben lo que están haciendo? Eso, ¿dónde se consigue, hermanos? Un carácter de Cristo. En la escuela de Jesucristo. Ahora, en este comentario que están hechos de los apóstoles dice, ese evangelio tiene que seguir avanzando. Hay creyentes celosos, hay creyentes no convertidos. ¿Hay en la iglesia creyentes no convertidos o no? Esos están buscando defectos. Así nomás me ha mirado, así nomás ha dicho, esto es lo que ha dicho. Pueden tergiversar, pueden agrandar palabras, frases y pueden suponer. Y usted no se va a descorazonar cuando esas cosas. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya una comisión de Dios. Ellos tenían que seguir y tenían que permanecer porque Dios es el que les dio la comisión. El trabajo a mí que el Señor me dio, tengo la plena certeza de que el Señor me dio, no fue un hombre. Y si el Señor me dio un trabajo chiquito, grande, lo que sea, si lo hacemos fiel con el Espíritu de Cristo, el Señor va a prosperar esa obra. Porque el que es fiel en lo poquito, también va a ser fiel en lo grande, ¿o no? Y el Señor lo que está probando es que tú, ya sea como diaconisa, como departamento de escuela sabática, como maestra de niños, sé fiel al Señor. Y el Señor te va a dar mayores responsabilidades y te va a dar más don y talento porque tú amas la obra. El orden evangélico no tiene que ver, hermanos, con la capacidad académica de colegio, de universidad. Es importante nuestra preparación académica, pero no es lo determinante. Los grandes profetas, los grandes apóstoles no tenían muchos títulos, excepto Saulo. Era el más preparado. Pero los demás apóstoles, ¿qué eran? Pescadores, cobrador de impuestos. Como diríamos hoy día, eran don nadie, no tenían trascendencia social. Y aquí la palabra de Dios dice, hermanos, el imponer las manos, ¿a quién hay que imponer las manos? ¿Un misionero debe ser impuesto a las manos o no? Un obrero bíblico. Pero no tiene que ser impuesto porque sí, así nos ocurre, listo, aquí ordenamos. No, la iglesia tiene que dar testimonio de que ese hombre está consagrado a Dios. En estos 2, 3, 4 años de su vida nos ha demostrado de que realmente ama la causa de Dios. Y no es que hoy día hemos nombrado, recién está comenzando ya y pasado mañana ya les hemos puesto las manos encima. Hermano, eso no funciona. Ahora dice, cuando un padre judío bendecía a sus hijos, colocaba las manos sobre su hijo, pero también podía equivocarse o no. ¿Recuerdan ustedes quién se equivocó? Cuando oró sobre Manasés y... ¿Ah? Cuando oró Jacob. Jacob, ¿sí? Isaac. O sea, ¿cuántos se equivocaron? Si esos hombres que eran hombres de Dios se equivocaron, ¿cuánto más nosotros nos podemos equivocar? Por eso necesitamos sabiduría de Dios para que esta obra cuando comience a funcionar, hermanos, la ordenación. Ahora, no hemos visto en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que a las mujeres le hubieran puesto las manos para el ministerio. ¿Ese había en el sacerdocio, hermanos? El profeta no era ungido por el pueblo. El profeta era ungido por el Señor o no, pero dentro del sacerdocio no existía ordenar mujeres. Así que las circunstancias relacionadas con la separación de Pablo y Bernabé era por orden del Espíritu Santo, para una clase definida de servicio. Muestra claramente que el Señor obra por medio de agentes señalados en su iglesia, y esta iglesia tiene autoridad. La autoridad máxima de cualquier congregación está en la hermandad, en todo su conjunto.
Ellos son los que determinan. No puede venir la orden de arriba. No puede venir. El día que a nosotros nos separaron, estudiantes de teología vinieron que no eran ni siquiera miembros de iglesia. Y levantaron la mano y dijeron, sáquenlo, sáquenlo. ¿Quién conoce a los hermanos? No son los de la facultad que están a 1000 kilómetros. Son estos hermanos que están aquí, entre ustedes se conocen. ¿Quién es de buen testimonio? ¿Quién es aquel que puede llevar la obra con toda responsabilidad, integridad de corazón? Ahora, es importante para nuestra enseñanza en este tiempo en el que estamos, para los que viven tan cerca de la gran consumación de los tiempos proféticos, tiene que haber, hermanos, el mismo testimonio que había en los santos apóstoles. Mas nosotros que somos de día, estemos sobrios, vestidos con la cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, necesitamos cristianos vigilantes. ¿Ustedes saben cómo vive el pastor de ovejas? Puede dormirse, hermano, tranquilo, así dejando el corral de la oveja. ¿Así nomás? No. Tiene que estar durmiendo al lado del corral, ¿o no? Y con sus perros, ¿no? Los perros son sus despertadores. Ellos son los que van a hacer sonar alarma. ¿Y Dios necesita también de perros para que ladren en este tiempo o no? ¿Y quiénes son esos perros que tienen que ladrar? ¿Quiénes son? Los hermanos. Nosotros. ¿Tenemos que avisar que el enemigo viene o no? ¿Somos atalayas o no? ¿Somos guardianes o no? Y el amo tiene que enfrentar a esos verdugos. Os rogamos, hermanos, continuó Pablo en una de sus cartas a los de Tesalónica, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Tenemos que valorar a nuestros obreros, hermano, a los que dirigen, esos hermanos que llevan adelante el mensaje. Tienen que ser valorados. Tenemos que apreciarnos, tenemos que, en el amor de Cristo. Los de Tesalónica se estaban levantando hombres con ideas fanáticas. Y entonces el verdadero obrero tiene que enfrentar esos problemas. Queridos hermanos, hay varias cosas que aquí podemos encontrar. Voy a ir más adelante, casi para ir terminando esta presentación. En Hechos capítulo 15, dice así, versículo 2, así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era el problema? Una falsa doctrina. Y todo el tiempo va a haber siempre errores o no en las enseñanzas. Pero tenemos que estar atentos. ¿Qué es el error? Y aquí, ¿cuál era el problema? Los judaizantes están diciendo, todos tienen que ser circuncidados. Pedro era el apóstol de la circuncisión. Pero Pablo dice, yo he visto a un hombre lleno del Espíritu Santo, pero sin necesidad de haberse circuncidado. ¿Quién era? Cornelio. ¿O fue circuncidado Cornelio? ¿No? Y ahora, Pablo dice, si Pedro, sin necesidad de circuncisión, ha recibido el Espíritu Santo, Dios ya ha santificado. Pero los otros dicen, tienen que ser circuncidados. Si no, no pueden ser nuestros hermanos. Y hubo una discusión grande. ¿Y a dónde fueron?
al Concilio de Jerusalén. Esa fue la primera junta administrativa de la iglesia. Y entonces allí se presentaron. ¿Cómo resolvieron sus problemas? Hermano, no es agarrándose a puñetes, no es agarrándose en agresiones verbales, no es eso como se resuelve el problema. Ellos expusieron el problema. Y Pedro dijo, ¿recuerdan ustedes que Pedro recibió una visión? ¿Qué es lo que caía del cielo? Un lienzo. Un lienzo. Y en el lienzo, ¿qué había en ese mantel? Eran animales inmundos. ¿Y la voz qué le dice? Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cómo yo no voy a comer? Yo soy vegetariano. No voy a comer nada, ni siquiera chivo, ni vaca estoy comiendo. ¿Y cómo me va a decir que yo coma camellos y todas esas cosas? No, Señor, no voy a comer ni sapos. ¿Y la voz qué le dice? Lo que Dios ha limpiado, no le llames común. Y los hermanos evangélicos dicen, con acción de gracias yo me lo como, hasta el lagarto me lo como. ¿Entendió bien? ¿O entendió mal? Porque era un símbolo, una representación de esos animales inmundos. Él tenía hambre a la hora del almuerzo, estaba esperando el almuerzo y vino esa visión. Y 3 veces. Y ahora Pedro se queda, dice, ¿qué querrá decir esto? Porque no creo que sea de comer. Y cuando él está orando y pidiendo sabiduría, estaba viviendo en la casa de otro. Y el Espíritu Santo, ¿qué le dice? Pedro, no dudes de ir, te están buscando. ¿Y quiénes venían? Los soldados de Cornelio venían y dice, estamos buscando a un tal Simón y Pedro. Simón Pedro, yo soy, ¿por qué me están buscando? El capitán Cornelio es el que nos ha mandado. Y nos ha dicho que vengamos aquí para buscar a ese Simón Pedro. Porque mi amo, mi jefe, ha recibido la visita de un ángel. Y el ángel le ha dicho, en tal calle, en la casa de tal, el tal se llama tal nombre, nos ha indicado, y justo aquí hemos llegado. Y Pedro dice, pucha, ¿cómo puede ser esto? No, ahora esos soldados que venían, no tenían, hermanos, la ropa así como nosotros nos vestimos. ¿Cómo se vestían los romanos? Se vestían con esas media falditas así, casi desnudos, con corazas así como de lata, y así están parados. Y Pedro dice, yo no voy a ir con ellos, no voy a ir. Y el Señor ya le ha dicho, no te resistas, vas a ir con ellos. Y al final de mala gana va y llega a la casa de Cornelio. Y Cornelio estaba esperando con una iglesia grande, ya había instruido, ya había preparado, y llega Pedro. ¿El hombre Cornelio era lleno del Espíritu Santo o no? ¿Se había circuncidado? ¿Ya había hecho la obra misionera o no? Ahora, ¿cómo van a incorporar ellos? ¿Cómo van a resolver el problema de la circuncisión? Y Pedro cuenta eso en el Concilio de Jerusalén. Y eso está en el capítulo 15. Entonces, el debate dice, aquí, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos del mismo modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y dijeron, que así sea. Ya no les exigiremos la circuncisión, que sean recibidos como miembros de iglesia. ¿Quién dirigió esa asamblea? ¿Quién dirigió esa decisión? El Espíritu Santo. Hermanos, hoy nosotros tenemos que repetir la historia. Muchos evangélicos van a entrar. Aquí está un evangélico, un pentecostal. Por eso está diciendo amén, aleluya. Y los otros adventistas no hay ni siquiera ni amén ni aleluya. A mí me gusta, hermanos, el evangelio que sea, no que esté saltando, brincando, pero amén significa que así sea, aleluya, gracias Señor, porque alabado sea el nombre del Señor. Y aquí dice, mira, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y después que hubieran callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Hermanos, ¿dónde decía eso? Libro de Amós, capítulo 9. ¿Estaba escrito o no? Y Pedro lo oyó nada más, Amós 9, 10 y 11. Y dijo, hoy la palabra se ha cumplido. ¡Qué maravilloso! Amén. Ahora los apóstoles dicen, ¿y ahora cómo vamos a tratar? Aquí hay dos iglesias ya. Iglesia judía, circuncidados. Iglesia gentil sin circuncisión. Ahora, ¿cómo los vamos a juntar a los dos? Hay una pared que tiene que separarse, o que tiene que derribarse, esa pared que nos separa. El orden evangélico, hermanos, va a unir la iglesia. Un día van a entrar a este movimiento, al mensaje de la verdad presente, evangélicos, católicos. ¿Qué vamos a hacer con ellos, hermanos, cuando lleguen ellos? Ellos más fervor van a meter a la iglesia, más, hermano, entusiasmo, más ganas, más trabajo misionero. Y los hermanos adventistas que están ahí como sentados, como apenas moviendo solo las pestañas, ¿se van a entusiasmar también o no? A lo mejor ellos van a ocupar estos lugares. Gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros, hermanos, estemos preparados. Esta congregación y todos los hermanos tienen que estar seguros que el orden evangélico se va a volver a repetir. Se está repitiendo. Hoy se están levantando canales de televisión, están levantándose estaciones de radio, se están levantando, hermanos, en las plataformas virtuales, predicaciones de todo. Y el Señor está levantando iglesias que quizá ni siquiera sabes. Hay una hermana que me escribió de Colombia y me dice, pastor, yo escucho sus sermones, usted es mi escuela sabática, usted es mi culto divino. Aquí apenas la señal llega porque estamos casi en la punta de la montaña. Y aquí no hay, ni conocemos pastor, no hay ni una iglesia adventista, pero mi familia y nosotros nos reunimos y todos los sábados estamos guardando. ¿Quién conoce a ellos? Nadie. Pero el Espíritu Santo está trabajando ¿o no? Amén. Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Y ustedes no se imaginan que todo esto es el comienzo del final, el comienzo del mensaje final. Y yo quiero preguntar a mis hermanos, ¿no quieren dar ese testimonio? Yo cada día me maravillo.
A veces tengo que responder muchos mensajes de muchos hermanos, ni siquiera les conozco. Como ese hermano que me mandó un mensaje de Mozambique, de África. Y me dice en portugués, yo no sé, entiendo el portugués, pero no sé hablar. Y él me dice, aquí yo estoy escuchando, yo entiendo poco el español, pero estoy escuchando los mensajes suyos y apareció el teléfono ahí, por eso te he llamado de Mozambique. No tenía alguien que me llamase de África, pero ya tengo a alguien que ya me llamó. Hermano, esto es como el fuego en el rastrojo, en el pajar. ¿Se puede contener? No. ¿Y qué vas a hacer tú cuando llegue ese fuego al rastrojo? ¿Te vas a escapar? ¿Vamos a recibir el poder del Espíritu Santo o no? ¿Necesitamos o no? Necesitamos el Espíritu. Esa es nuestra mayor necesidad. Hermanos, yo les hablo de corazón. Esta iglesia puede ser tan bendecida, tan bendecida. Ustedes tienen todas las condiciones para poder ser uno de los pioneros. Cómo el Señor está levantando baluartes de la verdad en distintos lugares, aún fuera de las ciudades, que es la mayor bendición. Y aquí viviendo ustedes en el campo, estén preparando, porque muchos hermanos a la hora de la verdad, cuando se dé la pandemia y todos los demás problemas sociales, económicos en las grandes ciudades, ¿dónde van a venir? A la chacra. A la chacra. Hermano, estén preparando más plátano, la yuca, hermano, se lo van a comer esos. La hora maravillosa recién va a comenzar. Y nosotros debemos organizarnos para atender, así como los apóstoles atendieron. Busquemos hombres que teman a Dios, hombres que, hermanos, invocan el nombre de Jesucristo con reverencia, en santidad y justicia, y nosotros seamos parte de ese ejército final que Dios está levantando. ¿Podemos decir amén o no? Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar con una corta oración. Vamos a arrodillarnos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por el regalo de la vida. Cuán maravilloso eres, Padre Santo. Señor, tú has levantado a la Iglesia Apostólica en el orden evangélico, como tú has establecido los principios de una iglesia que fue misionera, que fue dirigida por tu Espíritu, que tenía el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que tú levantes en esta generación, en este tiempo, una iglesia tal cual, así como está en la promesa de tu palabra, que sean hombres consagrados, Señor, en santidad, en verdad, para depender del lugar santísimo, así como Pablo, Bernabé y los demás apóstoles, Silas y demás, Saulo de Tarso. Señor, tú has levantado estos varones que temían tu santo nombre y que en ese temor andaron, ofrendaron sus vidas. Señor, no escatimaron ningún esfuerzo, de día y de noche, de tiempo y fuera de tiempo, lejos o de cerca. Señor, sorteando todos los obstáculos, todos los problemas, todas las adversidades en el poder de Jesucristo. En esta tarde te agradecemos por haber comprendido esta verdad, este mensaje, que es una maravilla lo que tú quieres para tu pueblo. En todo momento, Señor, tú vas a llamar a aquellos siervos fieles tuyos que tengan celo de tu obra, que amen tu verdad, Señor, que odien el pecado y que sean enemigos de Satanás y no amigos del pecado ni del diablo. Señor, tú tienes una iglesia militante, pero pronto la iglesia triunfante saldrá y hoy es día de decisión, día de consagración, día de entrega, día de tomar, Señor, el partido por ti, Señor, porque no hay otra opción, no podemos estar en el valle de la indecisión, tenemos que ser decididos, Señor, que hoy es el tiempo de nuestra salvación. Bendice a esta hermandad, bendice a los que, Señor, están conociendo el mensaje, y este sea para honra y gloria de tu santo nombre, y tú puedas levantar esos obreros de la hora 11 que puedan terminar la obra tuya. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,